la pila. ¿Cómo están? ¿Bien? Gusto saludarles a todos, hermanos. Dios bendiga, gusto verles. Qué gusto poder estar aquí en la casa del Señor. Déjenme quito esto. Muy bien, excelente. Pues vamos a orar por la palabra, ¿qué les parece? Amén. Oramos por la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das para poder aprender de tu palabra. Y no solamente aprender de tu palabra, Señor, sino que queremos, Padre, pedirte de todo corazón que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando. Gracias porque en medio de tiempos difíciles y aún en medio de tiempos de bonanza, tú tienes a bien hablarnos, Señor. Y eso es algo precioso, Señor, que amamos mucho de ti, que siendo el Rey del universo, el Señor de toda la creación, el Todopoderoso, tú quieras comunicarte con nosotros, Señor. Muchas gracias te damos, queremos pedir por esta palabra del día de hoy y queremos pedirte, Señor, que tú la bendigas, que hables a nuestros corazones y que podamos, Señor, por medio de esta palabra honrarte y agradarte más, porque reconocemos que se trata de ti, Señor, y no de nosotros, sino solo de ti, Señor. Darte toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, gloria a Dios. Muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos es una plática, pero es una enseñanza predicación, ¿ok? También tiene cierto toque de exhortación. Entonces, pónganse sus cascos todos, ¿sí? Todos vamos a poner sus cascos para aguantar bien el día de hoy, empezando por el mío. Pero yo creo que va a ser de mucha bendición lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, a esta predicación o esta enseñanza le titulé la instrucción bíblica en casa, una puerta abierta en tiempos de pandemia. ¿Ok? Hablábamos las semanas pasadas acerca del mensaje hacia las iglesias. Recuerda las iglesias de Apocalipsis, desde los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Y veíamos que en una de las iglesias el Señor se manifiesta a sí mismo como aquel que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. ¿Recordamos eso? ¿Sí? Muy bien. En ese sentido, es que me gustaría mucho que podamos ver en esta tarde este tiempo en el que estamos viviendo como tiempo de puertas abiertas para poder llevar del Evangelio, para poder llevar de la palabra del Señor. Es un tiempo de oportunidad. Ahora mucha gente está dispuesta a recibir la palabra de Dios, está sensible, pero ahí le va. Vamos a empezar por nuestra casa. ¿Qué le parece? Hemos hablado mucho de este tema en diferentes predicaciones, hemos hablado mucho de la importancia que tiene el que podamos nosotros tener la palabra de Dios como algo muy importante dentro de cada hogar y enseguida fuera también, ¿verdad? Es decir, tenemos que empezar por nuestros hogares porque son los más próximos que tenemos. De ahí es que vamos a hablar en dos vertientes de esta predicación. Pero quiero comentarles que esta predicación es principalmente para todos los que son o somos papás y mamás, ¿verdad? ¿Cuántas papás y mamás hay aquí? Sí, hay ahorita varios, igual que nos ven ahorita en línea. Sí, para todos los papás y mamás, pero los chavos no se escapan, ni las chavas, porque algún día, si, con la gran misericordia de Dios, se casarán y tendrán hijos, ¿verdad? E hijas. Entonces también va para ustedes, ¿ok? Entonces por favor chicos, pongan mucha atención. Yo le pido a Dios que también el Señor les hable por medio de este estudio. Muy bien, excelente. Lo primero que quisiera hablarles es acerca de la instrucción bíblica a los niños. La instrucción bíblica a los niños es algo que se ha dado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en las sinagogas había una figura muy peculiar que se llamaba como Hassam, y esa figura se encargaba de los niños, de instruir a los pequeños, y era una instrucción muy radical, de tal manera que ya a los 11, 12 años los niños conocían de memoria varios pasajes de la Escritura, ¿verdad? No sé cuántos pasajes usted y yo conozcamos de memoria, pero muchos de estos chiquitos nos daban la vuelta porque conocían pasajes enteros, capítulos enteros, libros enteros de la Escritura, y esto era debido a la enseñanza que recibían o el cuidado que recibían por parte de ellos. También
es común saber que en el tiempo de la iglesia primitiva, que hemos hablado también de la iglesia primitiva, se tenía mucha atención en los pequeños. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas peculiares de la iglesia primitiva fue que empezaron a adoptar aquellos que el imperio romano, la cultura romana desechaba. Ya habíamos hablado que incluso había la tradición de que cuando se tenía un bebé, ¿qué se hacía? La mamá lo ponía en el piso y si el papá llegaba y lo cargaba, quería decir que entonces era acepto. Pero si no, ese niño o lo mataban o lo mandaban a vender como esclavo. Así estaban. Pero entonces llega entonces el cristianismo y una de las cosas que los cristianos primitivos hacían, que era que abrigaban a esos niños que estaban huérfanos, que estaban solos. Entonces, qué trabajo tan bonito, ¿no? El que podían realizar. Más adelante, por allí ya en los años 1500, ¿verdad? Específicamente en 1529, Lutero establece escuelas dominicales para el estudio de lo que llamaba en ese momento también el catecismo y la oración. Entonces Lutero comienza a establecer este tipo de escuelas que también en la iglesia tradicional ya se llevaban a cabo. Entonces recordemos que Lutero también, él traía todavía junto consigo muchas de estas costumbres, porque obviamente fue alguien que protestó acerca sobre todo de lo que era la salvación, el mensaje de la salvación, que no se ganaba por obras, como se trataba de predicar en su momento, sino que sabemos que es por la gracia del Señor. Pero entonces Lutero también trae consigo lo que es el estudio para los pequeños. Pero bueno, esto continúa. Después vienen personajes como Joseph Alleine, que es el que tenemos aquí de su lado derecho, ¿verdad? Siempre me cuesta trabajo lo del lado derecho y el izquierdo, me confundo. Y también alguien que era conocida como la señora Hannah Ball, que está también a este lado, su lado izquierdo. Ellos en los años 1688 y después Hannah Ball en 1769 empezaron a trabajar también con niños. Y empezó entonces a hacerse esta tendencia, pero después llega un personaje que se llama Robert Raikes, que se le considera el padre de la escuela dominical. Ok, ahorita van a ver para dónde voy con todo este asunto. Pero entonces este personaje era un periodista, era un columnista de hecho en su tiempo en Inglaterra, y él comienza en el tiempo del siglo XVIII, cuando fue la revolución industrial, y él comienza a trabajar con los pequeños. Pero yo quiero que se dé cuenta la peculiaridad que tenían estos niños. Esto es muy importante para que podamos entender de qué estamos hablando. Estos pequeños de este tiempo de la revolución industrial eran pequeños obreros, trabajadores, porque obviamente con la industria se desarrolla de tal manera la industria que lo que sucede es que empiezan a tomar a los niños para trabajar. Es decir, los niños no estaban jugando PlayStation, ni estaban en el Facebook, ni estaban en el YouTube, ni viendo ahí personajes de la televisión, ¿verdad? Trabajaban hasta 18 horas, algunos pequeños, al día. Y era una jornada de lunes a sábado. Imagínense eso. Entonces estos pequeños ya después recibieron, vaya ahora sí que el apoyo del gobierno y les redujo el horario de trabajo a 12 horas diarias, ¿verdad? Hay muchos que no trabajan esas horas diarias. Pues esos pequeños trabajaban 12 horas diarias de lunes a sábado. Y los domingos, bueno, añadiendo lo siguiente, recibían un salario miserable. Entonces los domingos, ¿qué creen que hacían estos pequeños? Estos pequeños los domingos, pues la agarraban de pillaje. Se iban a las calles y buscaban a ver qué se robaban y pues andaban haciendo ahí banditas y todo este tipo de cosas que en la actualidad tenemos, que conocemos. Pero bueno, estos pequeños en cierta manera podemos ver que vivían en unas circunstancias muy precarias, muy difíciles. Entonces, ¿qué sucede? Que precisamente Robert Raikes lo que hace es que él dice, no, hay que atender a esos niños, hay que empezar a ayudarlos. Y entonces de esa manera comienza con la escuela dominical. Y la escuela dominical se convierte no solamente en un vehículo para conocer la palabra de Dios, sino también en un vehículo de alfabetización. Porque los chiquitos comenzaron a aprender a leer y a escribir por medio de la Biblia. El primer libro que comenzaban a leer era la Biblia. Escribían, copiaban pasajes bíblicos. Entonces tenía esta función.
Y de esa manera lo que empezó a instituir Robert Rakes fue un apoyo por medio del cual empezó a bendecir a los niños dándoles la palabra, pero también conocimiento, y los empezó a rescatar de ese ambiente donde iban a terminar muy probablemente en las cárceles. Ahí iban a terminar. Porque los chiquitos comenzaban a trabajar desde que podían ya usar sus manos. A los 4 o 5 años que eran ya, que podían hacer algo, ya eran viables para el trabajo, para la industria. Entonces esto era algo muy tremendo. Esto siguió avanzando, ¿verdad? Y enseguida vinieron algunos otros personajes, como por ejemplo William Fox, que él ya funda lo que se le llama, lo que se llamó el Sunday School Society, y era pues la escuela dominical, en otras palabras. Y comenzó a tener también mucho efecto esto en América. Ya se empezaron a copiar lo que fue este proyecto a también países como Estados Unidos, Canadá. Ya llegó mucho después a México con los misioneros de Estados Unidos. Pero que aquí hay que ver algo muy interesante, aquí hay algo muy interesante, porque realmente la educación laica, lo voy a decir de esta manera porque así es, popular, es decir, para todos aquellos niños y niñas que no tenían recursos, porque atención, aquí Robert Rakes puso los ojos en los chicos que no tenían recursos, porque nos queda claro que aquellos que tenían una familia pudiente, pues estudiaban, ¿están de acuerdo? O sea, los papás se preocupaban por desarrollar sus estudios, porque conocieran, porque aprendieran una música o aprendieran algún deporte. Sin embargo, aquí Robert Rakes comienza a difundir esto, y por ejemplo, cuando ya llega aquí a México, la educación que podemos conocer como más popular, ¿dónde cree que se inició? En las primeras iglesias cristianas de México. Interesante, ¿verdad? Porque antes solamente era para ciertos grupos o solamente en ciertas áreas podía la gente prepararse y tener, ser alfabetizado. Pero entonces en América empezaron a asociarse, y aquí hay algo que tenemos que tener muy en claro porque es muy importante. La escuela dominical no surge en las iglesias. ¿Se dan cuenta? Después se asocia a las iglesias, pero de primera mano no surgen las iglesias. Cuando Robert Rakes empieza a trabajar con esta área, una de las cosas que hizo fue empezar a trabajar en una cocina abandonada, y allí contrató maestras que quisieran trabajar para esto. Y después las maestras, cuando empezó a crecer el número, se llevaron a los niños a sus casas, cada maestra se llevó a sus niños a sus casas, y ahí empezaban a darles clases de escuela dominical. Entonces, como podemos ver aquí, realmente fue una iniciativa de una persona que al crecer tanto, después las iglesias cristianas la abrigaron. ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante. Ahorita van a ver también aquí otras conclusiones, vamos a llegar con todo esto, pero para mí es muy importante que lo conozca. Algunos datos importantes también son los siguientes. Durante mucho tiempo fue la única manera en que muchos niños, principalmente los pobres, podían recibir educación. Después, aún los padres no cristianos insistían en que fueran los niños a esos lugares. Había padres que no conocían de la escritura, pero conocían de la fama de estos lugares y los mandaban, ¿verdad? Como a veces todavía sucede. Por ahí, si a alguien le suena algo, eso familiar, ¿verdad? Todavía, órale, váyase a la escuela dominical. Bueno, incluso esto llegó al siguiente punto. Algunos autores marxistas, imagínense eso, han atribuido a las escuelas dominicales el poder de liderazgo de las clases trabajadoras. Eso está interesante, ¿no? ¿Verdad que sí? Es decir, aquellos líderes sociales, por decirlo de alguna manera, que surgieron después con los sindicatos y todo este tipo de cosas, fueron personas que se prepararon, que aprendieron a leer, que aprendieron a escribir dentro de estas escuelas dominicales. Interesante, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí que se van atribuyendo. Ahora, puntos importantes también, o vamos a poner como un sin embargo. Muchos críticos en la actualidad, ya esto en nuestros días, hermanos, han mencionado que la escuela dominical ha provocado, atención aquí papás, estamos aquí los papás, ¿verdad? Ha provocado lo siguiente: la despreocupación de los padres a tomar el papel de instruir en la escritura a los hijos. Así se yo ya, sí, ¿verdad? Es decir, pues yo no le enseño nada a mi hijo de la Biblia porque los domingos en la iglesia le enseñan.
¿verdad? Y está muy bien la escuela dominical y, ¿no? Y hasta les dan dulces y hay juguetes y se la pasan bien padre, ¿verdad? ¿Es para qué le enseño yo? No sé si ahí le van a enseñar las maestras, ¿verdad? Y los maestros. También sucede aquí un fenómeno muy interesante, que esto sí está también respaldado por artículos de sociólogos. Se cree que muchos adolescentes y jóvenes, fíjense muy bien chicos, por eso es muy importante también para los jóvenes, ¿verdad? Pero se cree que muchos adolescentes y jóvenes están abandonando la fe por causa de esta tendencia. Llega un momento en el joven y el adolescente y joven, donde lo último que quiere saber es de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque no se tomó el papel activo, no solamente teórico, atención, vamos a ir a eso también, pero no solamente teórico, sino práctico, en cuestión de la enseñanza de la Escritura, del Evangelio a nuestros hijos. Y eso es algo que los papás debemos de tener mucho cuidado, y es algo que los jóvenes actualmente, que próximamente se casarán, deben de llevar como una consigna ya desde ahorita, pensar que un día van a tener hijos con el favor del Señor y que ustedes van a ser responsables de llevarlos en el camino del Señor, más que una iglesia, más que una escuela dominical. También creen que la escuela dominical ha perdido su esencia evangelizadora. Es decir, cuando Robert Rakes inicia con esto, díganme ustedes, ¿para quién estaba dirigido esto? ¿Para los niños abandonados? ¿Para los niños con pocos recursos? Es decir, que muchos expertos dicen que realmente el propósito de la escuela dominical debería ser dirigirnos a lugares donde los chiquitos están muy abandonados y entonces a ellos llevarles la palabra de Dios. Imagínense cómo cambia la connotación, ¿verdad?, de la escuela dominical. Imagínense que cada domingo tuviéramos un ministerio donde se pudieran ir a unas 2, 3 colonias con los niños, donde los niños están abandonados, y llevarles la escritura, ¿no? O aunque no fuera domingo, un día de la semana, ¿no sería de bendición? Y por ahí tenemos un lugar donde, ¿verdad? A mí me encanta San Martín en este sentido, porque a veces la célula de San Martín está más llena de niños que de adultos. ¿Usted sabía eso? A veces llegan 15 niños, 10, o a lo mejor le exagero, no sé si le exageré, más o menos. A veces hay más niños en la célula que adultos. Bueno, algo hay que hacer, ¿no? Y entonces aquí tiene esa connotación. Entonces algunos expertos creen que ha perdido su esencia evangelizadora. Sin embargo, hermanos, hay que reconocer lo siguiente. Tenemos que reconocer que la escuela dominical ha sido y será un vehículo que lleva y que llevará luz a las nuevas generaciones. En pocas palabras, es importante que nosotros como padres podamos instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Es importante que la escuela dominical se enfoque a aquellos niños que tienen gran necesidad de recibir de la Escritura, pero también es importante que la escuela dominical también se establezca dentro de la iglesia. Vamos a verlo por esos 3 puntos, ¿ok? No vamos a desacreditar nada, no vamos a decir, no, la escuela dominical de la iglesia está mal. No, eso se tiene que hacer. Sin embargo, estamos en tiempos donde la situación está cambiando, ¿verdad que sí? Con esta nueva normalidad que le dice. Entonces aquí vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué encontramos en la palabra al respecto de instruir a nuestros hijos en las Escrituras, de llevarlos al Evangelio? Vamos también a responder desde qué ángulos se puede atacar esta encomienda. Y en tercer lugar, ¿qué proponemos como iglesia local para la atención a esta concesión o este privilegio que el Señor nos da? Y yo se lo quiero poner de esta manera, para que vayamos entendiendo esto del privilegio. Por ahí unos buenos amigos, ¿verdad?, que tenemos y que ustedes conocen, ¿verdad?, que son Ricardo y Maris. En alguna ocasión nos compartieron acerca de su experiencia con una metodología de enseñanza que se le llama homeschooling, de enseñar a los hijos en casa. Y recuerdo cuando Maris nos estaba platicando de esto, y hubo algo que me tocó mucho en el corazón, la verdad. Y lo que nos decía era lo siguiente: decía que ella veía que más que una responsabilidad de enseñar a tus hijos en casa, era un privilegio que Dios te daba para ministrarlos.
Wow, eso tocó mi corazón. Más que cualquier otra cosa, en cuestión de que, mira, pueden aprender más o pueden llevar esto, lo que sea. Eso fue lo que a mí me convenció. De que cuando dijo eso, es que Dios te está dando el privilegio, la gran oportunidad de tú ministrar a tus hijos. Wow, eso para mí fue algo muy grande. Y yo creo que tiene mucho que ver con proponernos como iglesia precisamente qué hacer con esa concesión o privilegio. Amén. ¿Seguimos todos aquí? Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a avanzar. ¿Qué encontramos en la palabra al respecto? Porque ya sabemos que la palabra es nuestra guía, ¿no? Debe ser nuestra guía. Entonces vamos a leer Deuteronomio 11. Vamos a ir al Antiguo Testamento primero. Deuteronomio 11, versículos del 1 al 19, donde tenemos una enseñanza muy directa por parte del Señor al pueblo, para que el pueblo pueda estar dentro de la voluntad del Señor, pueda ser bendecido por el Señor, por la presencia de Dios. Y vemos con mucha claridad lo que nos dicen estos versículos de la siguiente manera. Dice así, el Señor les dice: ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Ten en cuenta que no dirijo, atención aquí, esto es bien interesante. Ten en cuenta que no dirijo estas palabras ¿a quiénes? A tus hijos, los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios, ni vieron su grandeza, ni su mano fuerte, ni su brazo poderoso. Me detengo un poco aquí. Muchos de los adultos que estamos aquí, por experiencias de vida, por circunstancias de los años, ¿a poco no hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas? ¿No hemos visto la gracia de Dios? ¿No hemos visto cómo Dios ha sido paciente con nosotros? ¿Cómo nos ha ayudado? ¿Cómo nos ha sostenido? ¿Cómo nos ha disciplinado? ¿Cómo nos ha dirigido? ¿Sí o no? Ahora la pregunta es la siguiente: ¿los pequeños realmente han pasado algo así? ¿Sus hijos? No. La realidad es que no han vivido muchas cosas. Es más, nosotros como padres hasta evitamos, ¿verdad?, que pasen situaciones que nosotros pasamos. ¿A poco no? Decimos, oh, que él no sufra así, no, o sufra así. Que él sí pueda tener los Hot Wheels que yo tuve. Estamos así, ¿no? Entonces, aquí vemos que con mucha claridad cómo el Señor dice: ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos. ¿A quién le está dejando la responsabilidad? A nosotros, ¿verdad? O sea, está diciendo, no es tus hijos, eres tú. Son ustedes. Porque algo los hijos tenían que ver en ellos. Algo tenían que ver. Y dice enseguida, fíjese, ellos no vieron las señales milagrosas ni las maravillas que hizo en Egipto contra el faraón y toda su tierra. No vieron lo que el Señor les hizo a los ejércitos de Egipto, a sus caballos y a sus carros de guerra, ni cómo los ahogó en el mar Rojo mientras te perseguían. Los destruyó y hasta el día de hoy no se han recuperado. Qué cosas tan tremendas vio este pueblo, ¿no?, que sacó el Señor de Egipto. O sea, esa escena de ver el mar abriéndose y comerse a los carros del faraón, al ejército del faraón, no debió de haber sido cualquier cosa. Si cuando vemos un perro ahogándose, me acuerdo una vez que una de las gatitas que tuvimos, llegó, ya la habían envenenado y llegó nada más a morirse a la casa, ¿verdad? Y es bien feo ver cómo se está ahogando y no puedes hacer nada. ¿Y cómo se va? Ahora imagínate ver caballos y gente ahogándose ahí en el mar. Ver la mano poderosa de Dios obrando a tu favor. O sea, que debe ser algo impresionante. Pero cambia mucho la connotación, hermano. Fíjate bien, cambia mucho la connotación cuando tú lo viste a cuando te lo platican. ¿A poco no? Es muy diferente. Entonces aquí vemos cómo va estableciendo esos principios. Dice el versículo 5. Otra vez repite: tus hijos no vieron cómo el Señor te cuidó en el desierto hasta que llegaste aquí. No vieron lo que les hizo a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, un descendiente de Rubén, cuando la tierra se abrió en el campamento israelita y se los tragó vivos junto con los miembros de su familia, sus carpas y todo ser viviente que les pertenecía. Otra escena impresionante, ¿no? A ver que la tierra se abra y que se trague viva a la gente. Eso debe ser también algo muy impactante. Bueno, ellos no lo vieron realmente.
Entonces Dios está diciendo, te estoy dando a ti la responsabilidad de tú instruir a tus hijos en eso, pero fíjense muy bien, eso iba llevando de la mano una práctica. Es decir, no va a ser suficiente con que nosotros les digamos a los niños, mira, esto dice la Biblia, ¿verdad? Dice, mira hijo, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese momento, vieja, ¿ya terminaste de cocinar? Porque es el que más, esa es la que más cerca tienes, es la más próxima, ¿no? Es tu prójima. Y que luego después se responda, no, ya mero, pues apúrate. Y tu niño, sí, amaré a mi prójimo. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer ese niño? Sí, mamá, apúrate, le va a decir. Eso va a aprender. Y tiene mucho que ver entonces con lo que aquí el Señor les está ordenando de manera directa. Vamos a seguir. Versículo 7. Dice, pero tú ¿qué? Tú sí viste con tus propios ojos que el Señor llevó a cabo todas esas obras poderosas. ¿Sabes qué podemos llegar a pensar? Podemos llegar a pensar que cuando no tenemos la preocupación de enseñar a nuestros hijos sobre las Escrituras, muy probablemente sea porque no estamos conscientes de las obras poderosas que Dios ha hecho con nuestra vida. Oye, porque si tú estás consciente de las obras poderosas que Dios ha hecho en tu vida, se te van a quemar las habas por decirle a tus hijos de eso, por mostrarles lo que Dios ha hecho en tu vida. Si no, por lo menos debería de ser así. Dice el siguiente versículo, por lo tanto, ahí viene también, ¿verdad? Porque aquí ya está cambiando de solamente de decirlas, ¿no? Dice, por lo tanto, ¿qué? Asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Hermano, tomar la tierra para Israel no solamente se trataba de llegar y tomar un pedazo de tierra y construir casas, sino tomar una tierra quería decir fundarla en los principios de Dios para que fuera una tierra que honrara a Dios junto con sus habitantes. De eso se trataba, tomar la tierra. No solamente decir, ya la tomamos, ya es nuestra, a ver, quítenosla. No, sino ser una tierra que honrara a Dios. Y eso tiene mucho que ver también con lo que tiene que ver la redención en nuestras vidas. Cuando el Señor nos redime, más allá de que sea para que nos vaya bien, es para que honremos a Dios. Somos redimidos y en la redención hay un aspecto que lo podemos llamar, como dirían los teólogos, un aspecto doxológico que tiene que ver con la adoración. Usted y yo, tú y yo, somos redimidos ¿para qué? Para honrarlo. No somos redimidos para que nos vaya bien, para honrarlo. Sin embargo, Dios en su misericordia nos bendice. Y es lo que también podemos ver en parte de estos versículos. Dice enseguida, vamos en el versículo 9, ¿verdad? Dice así la palabra. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Dice enseguida versículo 10, pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. Versículo 11, en cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles con lluvias abundantes. Versículo 12, una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla, vamos a seguir aquí, en cada época del año. Vamos a continuar. Versículo 13. Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, versículo 14, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Me voy a detener ahí. ¿Qué le preocupaba más al Señor? Fíjense muy bien, que las personas que iban a poseer esta tierra estuvieran preocupadas por si iba a haber lluvia, por si iba a haber granos. ¿Qué le preocupaba al Señor? Que lo obedecieras.
O sea, el Señor lo que le ha preocupado es eso, o sea, que lo obedezcamos, que sigamos sus estatutos, que sigamos sus preceptos. Interesante, ¿verdad? Porque a veces creemos que el cristianismo es, vengo al Señor para que entonces, pues sí me llueva el dinero que ocupo para la casa, ¿no? Para que entonces sí, pues tenga los granos que ocupo. No. Aquí el Señor está diciendo, obedézcanme, síganme, mis preceptos, mis mandatos, todo lo que yo les he pedido hacer, yo me encargaré de que llueva. Yo me encargaré de que haya semillas. Yo me encargaré de que tengan sus casitas. Pero entonces, fíjense cómo aquí va llegando un punto muy interesante, donde el Señor, vamos a ver lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 15, ¿verdad? Sí, que el versículo 15. Dice, te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Versículo 16. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Vamos aquí a cambiar el versículo. Voy a repetirlo. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa tierra que el Señor te da. En esa buena tierra que el Señor te da. ¿Qué era lo que pasaba comúnmente con el pueblo de Israel? Cuando tú y yo leemos los profetas, nos damos cuenta que el pueblo comienza a caer en idolatría, comienza a caer en infidelidad con el Señor cuando les está yendo bien. ¿Cuántos recuerdan eso? Todos los que les gusta así meterse fuerte a la historia bíblica, ¿verdad? Los profetas, te vas a dar cuenta de eso en los Reyes, en Crónicas, que cuando el pueblo estaba bien, entonces se olvidaban de Dios y empezaban a darle honra a lo que pensaban que les daba ese bien. Y entonces ahí era cuando venían los problemas. Y entonces vienen los versículos que son más importantes aún para lo que vamos a hablar, para lo que estamos hablando el día de hoy. Dice ahí el 18 y el 19. Por lo tanto, ¿qué dice, hermano? A ver, no lo escuché. Eso, muy bien. Dice, por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas en tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Ahí me detengo. Por lo tanto, con todo esto, el Señor nos pide a nosotros, repito, no a nuestros hijos, ¿verdad que no? Porque eso ya lo vimos al inicio del capítulo. ¿Qué dice en el inicio del capítulo? Esto te lo digo a ti, no a tus hijos. Amén. Entonces nos dice a nosotros que nos debemos de comprometer. ¿Quién es el que debe estar comprometido a estar aquí cada domingo, por ejemplo, cuando tenemos con normalidad la escuela dominical? ¿Quién debe de estar comprometido? Y a veces el niño es el que le dice, papá, llévame a la escuela dominical, que la maestra Eli me dejó no sé qué y si no me va a dar un coco. Y los papás, ay, sí es cierto, echándose las lagañas y todo, ¿verdad? Echándose agua para venir, aunque ya terminó la alabanza y todo, pero bueno, pues ya llegamos a la escuela dominical. ¿De quién es el compromiso? De los papás, hermano. Es de nosotros, eso lo debemos de guardar en nuestro corazón. A mí me interesa mucho, hermano, que tú y yo guardemos esto. Por eso me interesa que esto nos quede en nuestro corazón como papás y como mamás, pero también a los jóvenes que un día se casen, porque qué felicidad me va a dar a mí que cuando ustedes se casen, chicos, ustedes ya tengan en su mente, en su corazón, que ustedes van a ser los pastores de sus hijos. Eso va a ser precioso. Y entonces, ¿qué vemos aquí en la Escritura? Que nos pide a nosotros comprometernos de todo corazón a cumplir esas palabras, porque tenemos que dar el ejemplo a nuestros hijos. Si nosotros no estamos dando ejemplo a nuestros hijos, difícilmente nuestros hijos van a creer en las palabras que les compartamos de la Escritura. Y dice, átalas a tus manos, es decir, en todo lo que tú hagas, llévalas sobre la frente para recordarlas en tu mente, ¿verdad? Cuando te veas en el espejo, que te acuerdes. Y dice enseguida, versículo 19, hasta entonces vamos a llegar ya a este versículo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué dice este versículo? Enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa
y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Se da cuenta el contexto que tiene? Tiene un contexto muy claro que nos pide primero comprometernos nosotros con el Señor y generar un compromiso tal que podamos honrar al Señor al instruir a nuestros hijos. Hermano, el internet, la escuela, las filosofías de este mundo están instruyendo a los niños. Y si nosotros no les damos la palabra, se van a perder. No va a ser suficiente con que vengan aquí cada domingo. No va a ser suficiente con que de repente le ponga usted ahí el super libro, o que le ponga, por ejemplo, ahí a ya se me olvidó este muchacho que canta cancioncitas, también caricatura, ¿cómo se llama? A ver, ustedes díganme porque son los que lo ponen más. A todos estos, que es bueno, está bien, o sea, qué bueno, gracias a Dios por esos, no nadie se acuerda, por esos ministerios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por ahí hay uno nuevo que se está levantando que se llama, creo que Antorchas de Luz o algo así, que ahorita todavía está todo en inglés, pero se ve que va a estar muy bien cuando se haga la traducción. Pero no es suficiente, nosotros debemos de encargarnos de eso, a nosotros nos está diciendo el Señor. Ahora voy a decir con esto con mucho cuidado, amén. Vemos ahí que diga, y crea escuelas dominicales para tus hijos, y crea clubes, y vacaciones de verano, porque no los aguantas en la casa. ¿Verdad que no, hermano? Y digo que lo digo con mucho cuidado porque gloria a Dios por los ministerios de escuela dominical, porque de alguna manera siembran semilla en la palabra del Señor, de la palabra del Señor en los corazones de los niños. Y es de mucha bendición y lo seguiremos haciendo, pero si estamos haciendo eso, descuidando esto, algo está mal. El bote va de lado, se puede hundir, algo está mal ahí. Ahora, ¿qué nos dirían algunos proverbios al respecto? Vamos a leer algunos proverbios, amén. ¿Qué nos dirían? Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Es bueno que los niños conozcan, pero lo primero que deben de conocer es temer a Dios. Esa es la verdad, hermano. Deben de temer al Señor antes de cualquier cosa, aprender a temer al Señor, porque esa será la base de cualquier conocimiento. Y por eso dice aquí que los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se requiere de disciplina para poder instruir a un niño y que tema al Señor. No solamente un niño, sino a cualquier otra persona, pero aquí enfocándolo a los niños. Vamos a Proverbios 12:1. Proverbios 12:1 dice: para aprender hay que amar la disciplina. ¿Qué hay que amar? Para aprender. Difícilmente podemos aprender alguna cosa que queramos aprenderla bien si no somos disciplinados, ¿verdad? Los grandes atletas que van a las Olimpiadas, ¿ustedes creen que han sido disciplinados? Claro. Por eso cuando usted y yo los vemos en la televisión y decimos, mira cómo nada, ¿verdad? Yo recuerdo un Michael Phelps que entrenaba, creo que no sé, 10 horas diarias. Y hacía entrenamientos que otros no hacían, ¿no? Por ejemplo, las cosas que él hacía era, creo que cargaba como cierto peso ya dentro del agua y estaba ahí como él haciendo ejercicio con sus piernas. Por eso cuando lo veías a él nadar, por ahí se me puso un marco cholesco, ¿verdad? Por eso cuando lo veías a él nadar, ¿verdad? ¿Cómo nadaba? Rapidísimo, ¿a poco no? Y todos decíamos, wow, parece un pez, ¿no? Parece un delfín nadando. ¿Por qué? Por la disciplina. Por eso dice Proverbios 12:1, para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Ahora fíjense muy bien, hermanos, con el amor del Señor, amén. ¿Quién debe ser el disciplinado aquí? ¿El niño o usted y yo? Nosotros. El chiquito está pensando en jugar, el chiquito está pensando en su cotorreo de niño. Pero nosotros debemos entonces de ser los disciplinados para buscar las maneras de enfocarlo a que aprenda,
a que se enfoque en la Escritura. Dentro de estos proverbios metí también algo de Eclesiastés por considerar algo sapiensal, ¿ok? Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pues sí, ¿no? O sea, si tú estudiaste bien, le echaste ganas, pues es muy probable que se abran puertas. También si tienes las posibilidades económicas es probable que se abran puertas. Pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Interesante, ¿no? Creo que la Reina Valera, ustedes me corrigen si alguien lo ve la Reina Valera, creo que dice que la ciencia, ¿verdad? Por ahí creo que dice sí, la ciencia y algo más, algo sí dice, creo, si no estoy mal yo. Pero dice, la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas. ¿Qué quiere decir? Que nos está hablando del conocimiento humano, ¿verdad? El conocimiento humano te ayuda a salir adelante en la vida. Eso tiene que ver con la profesión, con la vocación y todo esto. Pero solo la sabiduría que viene de Dios puede salvarte la vida. ¿Qué les va a salvar realmente su alma y su espíritu y aún su vida en muchas maneras a nuestros hijos? La Escritura, la palabra de Dios. Es lo que los va a salvar, lo que los va a llevar por un camino donde van a honrar a Dios y su vida va a ser bendecida conforme al propósito de Dios. Tú te puedes preocupar porque tus hijos vayan a la mejor escuela, porque estudien las mejores clases de deporte, de música, lo que quieras, de cultura. Pero si no estás preocupado porque aprenda de la palabra de Dios, y más aún si no eres tú el encargado, el responsable, el comprometido en instruirle en esto, entonces le estás dando cosas que le van a abrir puertas en la vida, pero no van a salvar su alma. Y eso es muy importante, hermano, que tú y yo lo tengamos muy presente. ¿Qué nos dirían algunos pasajes del Nuevo Testamento al respecto, o algunos pasajes que podemos aplicar? El primero que quiero compartirles es Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, donde se dice lo siguiente, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza. ¿Sabe usted, hermano? Hay iglesias que manejan muy padre, de una manera muy bonita, la predicación expositiva. Y yo he conocido o he escuchado de iglesias que, por ejemplo, para leer el libro de Romanos se han llevado 5 años. Domingo tras domingo, ¿no? Estudiando Romanos de manera expositiva bien concisa. Y aquí me trae a la mente esto que acabamos de leer, el mensaje de Cristo con toda su riqueza. ¿Sabes cuándo realmente vas a dejar de instruir a tus hijos? Pues cuando ya no estés aquí. Claro que va a haber un momento de su vida donde ya, y es bueno, donde ya no tienes que meterte, ¿verdad? Donde sobre todo cuando ya se casan, ¿verdad? Antes no, ¿verdad? Porque mientras tus hijos vivan en tu casa, ellos deben de seguir las reglas de tu casa. Ya cuando se casan, pues ya Dios que los ayude, ¿verdad? Y tú también les seguirás aconsejando, pero aconsejando, ¿verdad? Porque de repente que ya se pelearon por alguna cosa y las mamás, vente para acá, mija, vente a dormir acá. No, por favor, no, ¿verdad? Cosas así pasan y no. Pero aquí lo que quiero decir, hermano, es que hay mucha riqueza que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, amén. Mucha riqueza de Cristo. Dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Obviamente, en el contexto, ¿verdad? De este versículo le está hablando a la iglesia en Colosas. Pero, hermano, vete a la práctica, vete a lo sencillo. ¿Con quiénes estás más todo el día? ¿Con los de la iglesia? Bueno, hay quienes sí. Pero en teoría estás más con tus hijos, estás con los de tu casa, ¿no? Entonces, si aquí dice la Escritura, enséñense y aconséjense, ¿a quiénes deberías de estar enseñando y aconsejando más? A los de tu casa, a los que tienes más cerca, a los que están próximos a ti. Ahí es donde se debería de ver más. Después vemos también en Filipenses 4, versículo 9, que dice lo siguiente:
no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Enfatizo, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Aquí, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo, no dejen de aprender, no dejen de conocer, no dejen de llenarse la cabeza de predicaciones y todo. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Díganme ustedes, ¿no dejen de qué? En práctica, en práctica. Todo lo que recibimos de la Escritura, por la gracia del Señor, todo lo que recibimos de su palabra, de nada sirve si no la ponemos en práctica. ¿Está de acuerdo? Porque entonces si no, nada más se convierte en un asunto meramente de conocimiento y académico. Y es más, le tengo una noticia. Hay muchísimos teólogos y hermanos que saben mucho más que usted y nunca los va a alcanzar. ¿Sí está consciente de eso? Hay hermanos que se han leído miles de libros y usted y yo a lo mejor hemos leído 2, 3. Pero lo que es importante aquí es lo que dice aquí Pablo a los filipenses: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. La práctica dentro de la instrucción con nuestros hijos es muy importante. Y hablando de práctica, vamos a esa parte. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Seguimos todos aquí, hermanos? Muy bien, vamos entrando ya a la parte casi final de este mensaje. Vamos a respondernos desde qué ángulo se puede tocar esta encomienda de manera práctica. ¿Ok? De manera práctica. Una, desde el estudio bíblico familiar en casa. Y dos, desde la escuela dominical en casa. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. Y es ahí donde, en ese sentido, cuando decimos desde qué ángulo se puede atacar esta encomienda, y cuando hablamos de lo siguiente, con la siguiente pregunta, ¿qué proponemos como iglesia local para la atención a esta concesión y privilegio? ¿Recuerda cuál era el título de este mensaje en parte? Una puerta abierta, ¿verdad? La puerta abierta. Bueno, aquí está la puerta abierta para que llevemos a la práctica esto que estamos hablando el día de hoy. ¿Y qué es entonces lo que tenemos que llevar a la práctica? Primero, hermano, yo le quiero recomendar lo siguiente. Y esto ya lo he dicho yo en otras predicaciones, ¿verdad? Pero lo quiero restablecer. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde se supone que estamos más en casa. Se supone, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Y qué es lo que le propongo yo de manera práctica? El establecer un día de la semana para que principalmente el padre de familia, si no es así el caso, la mamá de familia, comparta tiempo devocional, que esto debe de incluir oración y adoración en casa de por lo menos unos 30 minutos a una hora. Ese día, ese tiempo, que sea donde principalmente, y aquí quiero aclarar esto, hermanos, quiero aclararlo, por favor, en el amor del Señor. Quiero aclarar lo siguiente. Ya se nos movió acá otra vez, ¿verdad? Bueno, ahorita que lo puedan acomodar. Quiero aclarar lo siguiente, esto es muy importante. Hermano, papás, con mucho respeto, de mi parte se los digo, a los papás que estén aquí y a los que nos están viendo. Nos corresponde a nosotros. No te confíes en tu esposa. No esperes a que tu esposa sea la que reúna a todos en la casa. No esperes a que tu esposa sea la que, a ver, ¿y qué nos vas a compartir, mi amor? No. Nosotros, si tú y yo somos varones que hemos venido al conocimiento de la gracia del Señor por su misericordia, nos corresponde a nosotros. Ya basta de dejarle esa carga a las mujeres en la casa, porque no es bíblico. Y de esa manera lo que estamos haciendo, estamos pecando contra el Señor, esa es la realidad. Porque es algo que nos corresponde a nosotros, a ti y a mí, y es algo que quiero dejar bien claro aquí a la iglesia local y a quienes nos estén viendo tal vez de otro lado. Si el Señor le habla, gloria a Dios. Pero papás, ustedes son los que debemos de estar ahí dando ese lugar. Pero ahí les va otra también a las familias. ¿Están listas también las familias?
Dejen que de veras lo hagan los papás. Porque si de buenas a primeras ya lo estás corrigiendo y le estás diciendo que no sabe y esto y lo otro, pues error. Error. Porque lo que estás haciendo lo estás apachurrando, no estás dejando que tome su posición. Déjalo que se esfuerce. Déjalo, ora por él. Si tanto te preocupa, Señor, dale las palabras. Pero déjalo, porque el Señor le ha dado ese lugar a él, nos lo ha dado a nosotros, de ser cabeza de nuestro hogar y ser pastores de nuestra casa. Con mucho respeto ahora a las mamás, ¿verdad? Que por alguna circunstancia están solas, gloria a Dios, tomen ustedes ese lugar. Pero los papás, que no es así, que tenemos obviamente una familia, es papá y mamá, por favor, papás, tomemos ese lugar, amén. Eso lo debemos de hacer con la ayuda del Señor. Entonces yo quiero pedirles, hermanos, piensen en un día. Yo no sé si sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no sé, pero piensen en un día. Piensen en un día que van a decir, ese día es nuestro estudio bíblico en la casa. Y piensa, y te quiero dar algunas recomendaciones prácticas. Si no tienes material, hermano o hermana, para esto, puedes compartirles entonces, y aquí viene otra cosa, ¿verdad? Puedes compartirles lo que estás aprendiendo tu tiempo personal con el Señor. Y ese es el otro aspecto, papás y mamás. Si no tenemos tiempo personal con el Señor, pues ¿sabes qué les vas a compartir? Nada. Nada. Pero entonces esto nos insta a buscar más al Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Para tener que dar. ¿Qué debemos de dar de gracia? Lo que de gracia recibimos. Sabemos que nos referimos al Evangelio. Tenemos que darlo eso. Ahora, hermano, si se te dificulta, ahí te va otra. Puedes usar los materiales, y no es por hacer comercial, pero sí también. Puedes usar los materiales y predicaciones que tenemos en la página de la iglesia. Aquí hay poca gente que sabe que Oscar Zúñiga ha hecho un gran trabajo con la página de la iglesia. Tenemos página de la iglesia, es cccoinonia.org. cccoinonia.org. Y gloria a Dios porque Oscar se ha dado la tarea de dividir las predicaciones en conferencias, predicaciones temáticas y predicaciones expositivas versículo a versículo. Hay más de 100. Y no solamente Oscar se ha dado la tarea de poner el video y de editarlos, sino también los tiene en podcast. Si una predicación dices, es que no tengo tiempo porque pues no, me voy, manejo mucho, estoy aquí o allá, pon el podcast, bájalo, lo puedes descargar. Ahí están. Hemos cuidado mucho, créeme hermano, hemos cuidado mucho, Memo es testigo, ¿verdad? Los hermanos que comparten son testigos, hemos cuidado mucho de la palabra que se da, por eso te lo recomendamos. Y es algo que tú puedes utilizar. Si dices, ¿pero qué? ¿Ahora qué les enseño? Bueno, busca la serie del libro de los Hechos, ahí está. Y entonces vela, escúchala y compárteles eso. Pero comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo y eso va a ser de gran bendición. Puedes comenzar también, por ejemplo, con la lectura de uno de los libros del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Puedes decir, ¿sabes qué? Voy a enfocarme con mis hijos a leer el Evangelio de Juan. Voy a enfocarme con mis hijos a leer Génesis. Y tú puedes entonces disponerte de esa manera. ¿Cuántos queremos hacer esto para la gloria del Señor? Tenemos que hacerlo. Tenemos que enfocarnos de esa manera. Sé que requiere un compromiso, lo requiere. Pero si no, imagínense si el Señor Jesucristo no se hubiera comprometido a todo lo que hizo por nosotros. Y aquí viene el segundo aspecto también, el que tiene que ver con la escuela dominical en casa. La escuela dominical en casa. Aquí, bueno, igual las mamás o papás, según sea el caso, hemos decidido hacer lo siguiente en la iglesia, porque ahorita por disposiciones, ¿verdad?, del gobierno no podemos tener a los niños aquí. Pero ahí les va lo que estamos proponiéndoles. ¿Están listos? Muy bien. Lo que vamos a hacer es que la directora de la escuela dominical, Eli, ella va a estar buscando material semanal que les va a enviar a su WhatsApp para que las mamás, y aquí ahí sí para que vean, aquí yo quisiera delegarles más ese trabajo a las mamás, porque los papás se supone que ellos ya tomaron un tiempo entre semana para eso. Pero todas aquellas mamás que estén preocupadas ahorita porque no hay escuela dominical, es su gran oportunidad.
Es su gran oportunidad para ser la maestra de su hijo de escuela dominical. Sirve que a lo mejor también así aprecia más el trabajo de nuestras hermanas. Y fíjese muy bien qué vamos a hacer, hermanas. Eli les va a pedir su teléfono de WhatsApp o su número para WhatsApp de quienes no tenga, y les va a compartir material que van a poderle dar a sus hijos. Entonces el domingo, hermana, te puedes parar a las 9 de la mañana, que es muy buena hora, y compartirle ese material que te va a compartir Elizabeth a tus hijos. Y ya después puedes ver lo de a las 11, que es Fundamentos de la Fe, y a las 12 te puedes conectar precisamente a la reunión. ¿Es mucho pedir? Yo creo que si nos interesa que nuestros hijos estén agarrados de la mano del Señor, no es mucho pedir. Mira, te voy a decir algo. Una de las áreas que el Señor me ha permitido, y le doy gloria a Dios, gloria a Él, que me ha permitido trabajar mucho en la consejería, es con jóvenes. Ahorita ya estoy en otra etapa donde trabajo un poquito más la consejería familiar, matrimonios. Pero la mayoría de los problemas que traían los jóvenes era pues por esto, porque no había ese tiempo de enseñanza de los papás, no veían en los papás ese testimonio, y mucho menos se daban el tiempo de instruirlos. A veces llegaban papás y mamás conmigo que me decían: hable con mi hijo, por favor, habla con mi hijo porque no entiende esto y lo otro, y habla con mi hijo. ¿Y sabe por qué? Porque ellos nunca hablaron con ellos cuando tenían que hablar de la escritura, de la palabra. Claro que hay ocasiones donde aún así sucede, puede suceder, pero lo que quiero aquí dejar muy en claro es que la responsabilidad principal es de papá y es de mamá. Y esta puerta de oportunidad con esta pandemia la debemos de aprovechar para eso, para instruirnos más en esa área. Entonces, hermanas, las mamás interesadas en que sus hijos sigan recibiendo escuela dominical y que no tengamos su número de WhatsApp, por favor háganoslo llegar. Nos lo pueden mandar a la página de Koinonia, o se lo pueden mandar directamente a Elizabeth. Y ahí Elizabeth cada semana les va a mandar el material y el tema que tienen que ver. ¿Qué les parece eso? Creo que es muy bueno. Para finalizar, hermanos, vamos a recordar dos versículos. El primero, Deuteronomio 11, 18 al 19. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y el segundo versículo que quiero que recordemos es Colosenses 3:16. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es muy clara y directa para nuestras vidas. Señor, tú nos encomiendas que enseñemos a nuestros hijos sobre tus maravillas, sobre tus grandes obras, sobre el Evangelio, sobre esa redención que has traído a nosotros. Queremos pedirte, Señor, que en el nombre de Jesús tú nos des la fortaleza, la sabiduría, el compromiso para poder llevar a cabo esta encomienda, este privilegio de bendecir a nuestra casa. Y que como Josué podamos decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Ayúdanos, por favor, te necesitamos, porque reconocemos que sin ti no podemos hacerlo, no podríamos hacerlo sin ti. Pero aquí estamos con un corazón humilde para decirte, Señor, lo mucho que te necesitamos como papás para poder llevar tu instrucción a nuestra casa, a nuestros hijos. Ayúdanos, por favor, Señor, te necesitamos. Y ayúdanos como iglesia a tomar esta puerta de oportunidad y ser humildes y ser sabios y honrarte de esta manera. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Señor.
Señor, muchas gracias, bendito Padre, por esta exhortación y ayúdanos a realmente cada uno de los miembros de la iglesia tomar nuestro papel. Y te pido también por los jóvenes, Señor, para que cada uno de ellos esté consciente de esto y que tome la misma actitud que tú, Cristo Jesús, de estar dispuesto a servir más que ser servido. Ayúdanos a equiparnos los unos a los otros, a apoyarnos, a amarnos como iglesia, para conocerte cada vez más a ti, no solamente teóricamente, sino en la práctica. Yo te pido por todos los padres, por todas las madres, Señor, que tomen su papel, que realmente instruyan a los hijos y que tú seas el centro de las conversaciones en cada hogar, pero que no solamente sea de las conversaciones, sino que en la práctica cada integrante de cada familia busque vivir para tu gloria. Bendito Padre, yo te pido por cada uno de los miembros de la iglesia que cada día en verdad busque pasar tiempo a solas contigo, en oración, meditando en tu palabra también, Señor, pero que nunca se conforme ninguno de ellos, que busque crecer, Señor, que cada vez te queramos amar más en lo práctico. Yo te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, pues hemos concluido el día de hoy. Qué gusto verlos como cada semana. Que sean muy bendecidos. Les amamos.